Bueno, bienvenidos a esta clase 2 del curso Fundamentos para aprobar el examen de ingreso a nivel licenciatura. Estamos en la asignatura de física y vamos a ver los factores que cambian la estructura o el estado de movimiento de los objetos. Y este factor no es otra cosa más que la fuerza, ya que gracias a ella podemos levantar pesas, mover algún objeto, etcétera. Pero para que esta fuerza pueda interactuar con el objeto, pueda actuar, debe haber precisamente eso, dos objetos que interactúan entre sí, en el cual uno recibe la fuerza y el otro es el que da la fuerza. Como podemos ver aquí, estos dos niños están interactuando con esta caja, aplicándole una fuerza, y es por eso que la caja se mueve. El concepto de fuerza se concibe mediante poder medirlo, y en el sistema MKS, que es metro kilogramo segundo, la fuerza se mide en newtons, donde un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, lo cual indica que si tú le aplicas una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un cuerpo de 1 kilogramo, eso te va a dar un newton. En el sistema CGS, que es centímetro gramo segundo, la fuerza se mide en dinas, y una dina equivale a 1 gramo sobre segundo cuadrado, obviamente por centímetro. Y en el sistema inglés tenemos la libra, donde una libra equivale a un slug por pie sobre segundo cuadrado. Una vez que ya sabemos cómo se mide la fuerza, vamos a ver que la fuerza también es un vector, donde un vector es una representación esquemática en el sistema cartesiano o coordenado, donde el tamaño de la flecha se podría decir que es la magnitud de ese vector, donde apunta la flecha es el sentido, y la dirección es la inclinación de esa flecha, y también tenemos un origen. Eso significa que un vector tiene 4 características, que son el origen, la magnitud, la dirección y el sentido. Con esto, el carácter vectorial de la fuerza significa que se puede descomponer en componentes X y Y, dado que un vector está representado en el plano cartesiano mediante estas funciones trigonométricas conocidas como seno y coseno, donde la componente Y se obtiene mediante la magnitud del vector por el seno del ángulo, la componente X se calcula con la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y su magnitud se calcula mediante la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, y la dirección con el arco tangente de la componente Y entre la componente X. Con esto podemos hacer la superposición de fuerzas, que no es otra cosa más que la suma vectorial de vectores. Y con esto vamos a ver el problema, donde me dice que con base en el siguiente sistema de vectores indica la magnitud del vector resultante n. Como podemos ver, aquí en el problema siempre nos van a dar un esquema o la representación esquemática en el plano cartesiano de los vectores, con sus respectivas direcciones y en el cuadrante en el que se encuentra cada vector, porque dependiendo del cuadrante donde esté cada vector, el signo de las componentes del vector van cambiando. ¿Qué quiere decir esto? En el primer cuadrante, el vector 8n o 8 newtons tiene una inclinación de 30 grados, lo cual significa que sus componentes X y Y siempre van a ser positivas porque están en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, la componente Y va a ser positiva y la componente X negativa. En el tercer cuadrante, la componente X es negativa y la componente Y también es negativa. Y en el cuarto cuadrante, la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Por lo tanto, aquí nos dan también la tabla de los valores de seno y coseno de los ángulos. ¿Por qué? Porque no podemos sacar calculadora. Con base en esto, procedemos a calcular el primer vector, que son 8 newtons, con una inclinación de 30 grados, lo cual significa que el seno de 30 es 0.5 y el coseno de 30 es 0.8,
Con eso obtenemos la primera componente, que son 8 newtons por punto 8, me va a dar 8 por 8, 64, recorro el punto y me va a dar un 6.4 newtons. Ese punto 8 pues obviamente pues es el coseno de 30. Después 8 por punto 5, que es el seno de 30, y 5 por 8 me da 40, pero recorro el punto y obtengo 4. En el siguiente vector, que son de 45 grados, su inclinación, obtenemos la componente X mediante 10 newtons por punto 7, porque el coseno de 45 es punto 7, y me va a dar 10 por 7, 70, recorro el punto y obtengo 7. Este signo negativo es porque ya dijimos que las componentes X en el tercer cuadrante son negativas. Igualmente con la componente Y sería 10 por punto 7, que sería el seno de 45, y me va a dar a menos 7 newtons, porque la componente Y en el tercer cuadrante es negativa. Nos vamos con el último vector. Aquí tenemos 75 grados, pero este no es la inclinación real del vector. En este caso, este ángulo de aquí, que es un ángulo rectángulo, mide 90 grados. Y ese 90 lo restamos con 75 y obtenemos un total de 15 grados. Ese es el ángulo que vamos a usar porque queda cerca del eje X. Ahora bien, con eso vamos a obtener la componente X. Entonces sería 9 newtons por el coseno de 15 grados, que es punto 9. En este caso me va a dar 9 por 9, me va a dar 81, recorro el punto y obtengo 8.1. En el siguiente sería 9 por el seno de 15 grados, que en este caso es punto 3. Por lo tanto, 9 por 3, 27, recorro el punto y me va a dar 2.7. Negativo. ¿Por qué? Porque la componente Y en el cuarto cuadrante es negativa. Con estos valores sumo 6.4 menos 7 más 8.1 y obtengo 7.5. Después en el otro, en el componente Y, sumo 4 menos 7 menos 2.7 y obtengo un total de menos 5.7. Con estos dos valores obtengo la magnitud mediante la ecuación raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado, que es la componente X, más la componente Y, que es menos 5.7 al cuadrado. Elevo al cuadrado y obtengo 56.25 más 32.49. Sumo las cantidades y obtenemos un total de 88.7, lo cual la respuesta correcta es el inciso D. En el siguiente problema me dice que un trío de caballos jala una carreta en la misma dirección, la cual tiene un peso de 500 kilogramos. Cada uno de los caballos ejerce una fuerza de 1500 newtons sobre la carreta. Si no hay fricción entre la carreta y el suelo, la fuerza total con la que ésta se jalaba es de... Lo primero que hay que hacer es que el peso de 500 kilogramos y la fuerza es de 1500 newtons, pero el peso de 500 kilogramos es solo de relleno, ya que no se usa. Y como la fuerza se aplica en la misma dirección que el movimiento, pues entonces el movimiento es lineal y solo podemos pues sumar las fuerzas de manera lineal, es decir, en el eje X. Y como tenemos 3 caballos, pues multiplicamos 1500 por 3 y obtenemos el total de 4500, lo que es el valor de el problema, y nos da el inciso D. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo en estado de movimiento o de reposo conserva ese estado a menos que una fuerza externa actúe o lo modifique. En este caso, esta primera ley también se conoce como ley de la inercia, porque pues la inercia es una medida de la masa. Eso significa que si tú vas en una trayectoria rectilínea y te encuentras con algún objeto o algún obstáculo que te impida seguir en ese movimiento, pues tú vas a salir disparado, porque pues tu cuerpo va a querer seguir en estado de movimiento porque inicialmente así estaba. Entonces eso es lo que es la primera ley de Newton, ley de la inercia, pues que tú tienes que estar
en el mismo movimiento en el que te encuentras inicialmente, a menos que algo pues lo modifique, ¿no? Un ejemplo de esto es que una mujer de 50 kilogramos está dentro de un elevador y cuando se rompe la cuerda pues de acero y esta cae, durante la caída, ¿cuál es la fuerza en newtons que el piso del elevador ejerce sobre los pies de la mujer? Y que consideremos pues la gravedad 10 metros sobre segundos cuadrados. Aquí hay que imaginarse un poco el problema. Aquí tenemos el elevador, se rompe y pues ambos van cayendo. Cuando van cayendo, aquí tenemos un movimiento en caída libre y pues el piso no ejerce ninguna influencia sobre la mujer. Entonces eso significa que pues las fuerzas son cero, porque recuerden que para que haya fuerza deben interactuar los cuerpos. Por lo tanto, la respuesta a este problema es el inciso C. La segunda ley de Newton, conocida como ley de la masa inercial, me dice que la aceleración que un cuerpo experimenta es directamente proporcional a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un objeto y con una cierta masa y le aplicas una fuerza, este se va a acelerar con una aceleración que va a ser en valor parecida a la de la fuerza. Eso significa que es directamente proporcional. Y la ecuación que representa pues esta ley es esta que está aquí, donde me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si yo despejo la masa, voy a obtener la siguiente expresión, donde la masa va a ser igual a la fuerza entre la aceleración, porque la aceleración está multiplicando para pasar dividiendo. Por lo tanto, en este ejemplo me dice que sobre un objeto de 100 kilogramos se aplican dos fuerzas, una de 20 newtons y otra de 30 newtons, con la misma dirección pero de sentido contrario. Esto significa que una de las fuerzas debe ser negativa. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del objeto? En este caso, como ya les mencioné, si visualizamos en nuestra mente la imagen de lo que está ocurriendo, como en este caso aquí tenemos el objeto, pesa 100 kilogramos, tengo una fuerza hacia la izquierda de 30 newtons y otra de 20 newtons, y me están pidiendo la aceleración. Como ustedes pueden ver, aquí las aceleraciones todas son positivas. Eso es un dato muy importante. Por lo tanto, la aceleración es igual a fuerza entre masa. Sabiendo esto, yo voy a poner 30 newtons menos 20 newtons. ¿Por qué menos? Porque aquí lo dice que están en sentido contrario. Eso quiere decir que una de ellas es negativa. Ahora, ¿por qué puse menos 20? Porque si ustedes observan, si yo resto 30 menos 20, el resultado va a ser positivo. Y aquí las aceleraciones todas son positivas. Por lo tanto, al restar 30 menos 20 me va a dar 10 newtons entre 100 kilogramos. Al dividir esto, el resultado es positivo y por lo tanto me va a dar 0.1 newton sobre kilogramos. Pero sabemos que la aceleración se mide en metros sobre segundos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0.1 metros sobre segundo cuadrado y nos da un total de 0.1 metros sobre segundo cuadrados, que es el inciso A que responde a esta interrogante. En el siguiente ejemplo me dice que sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, es decir, que el signo de las fuerzas son iguales, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Basándose en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, ¿cuál es la masa del objeto? Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los valores que necesitamos para encontrar la masa. En este caso es la fuerza y la aceleración, pues porque aquí lo dice en la gráfica. Lo que voy a hacer es buscar los valores más fáciles de manejar para fines de este examen, que sería 1, que es la aceleración, y voy a fijarme en las rectas punteadas hacia donde me arroja hacia la fuerza, que es 2.5. Por eso es que aquí obtuve
2.5 newtons y la aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Si yo hubiese tomado otros valores, pues el resultado es el mismo. ¿Pero por qué tomé esos? Porque son los más sencillos. Como pueden ver, aquí los estoy señalando en la gráfica. Ahora bien, la masa es igual entre, pues, fuerza entre aceleración, porque es la ley de la masa inercial. Entonces sustituyo la fuerza que encontramos, que es 2.5 newtons, entre la aceleración, que es 1 metro sobre segundo cuadrado. Si yo divido 2.5 entre 1, pues me va a dar 2.5. Y pues obviamente, pues kilogramos, ¿no? ¿Por qué kilogramos? Pues bueno, 1 newton equivale a 1 metro por kilogramo sobre segundo cuadrado. Si yo divido el newtons entre las magnitudes de la aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado, se me cancelan las masas y los segundos y solo me van a quedar kilogramos. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. En el siguiente problema me dice que una moneda de 10 gramos es colocada sobre un plano sin fricción. Se desea producirle una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que se requiere aplicar? En este caso, como podemos ver, esto está dado del sistema MKS y las respuestas también. Por lo tanto, hay que convertir los gramos a kilogramos para que estemos en las mismas unidades. Por lo tanto, 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Eso significa que si yo divido 10 gramos entre 1000, voy a obtener una cantidad de 0.01 kilogramos. Con esto lo aplico en la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración y obtenemos que 0.01 kilogramos por 5 metros sobre segundo cuadrado me va a dar un total de 0.05 newtons, que es la fuerza que estamos buscando. Por lo tanto, el inciso es el B. El concepto de masa me dice que es la medida de la inercia de un cuerpo y la masa se mide en kilogramos, en gramos y en Slug. Y la inercia es la oposición al movimiento de un cuerpo. Eso significa que la masa, pues, es una medida de la inercia y que la inercia es una medida de la masa. Lo cual me indica que si un cuerpo tiene mucha inercia, pues luego entonces tendrá mucha masa. Y si tiene poca inercia, pues tendrá poca masa. ¿Por qué? Pues porque se puede mover fácilmente. El concepto de peso, pues el peso es una fuerza ejercida por la Tierra sobre los cuerpos o por cualquier otro cuerpo celeste. Se mide o se calcula mediante la ecuación masa por gravedad. ¿Cuál gravedad? Pues el cuerpo celeste en el que estés. En este caso estamos en la Tierra. Por lo tanto, la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero en el Sol, la Luna, etcétera, este número va cambiando. Por lo tanto, el peso depende de en dónde estés, en qué cuerpo celeste estés. Esta fuerza o este peso, como es una fuerza, se mide en newtons, en dinas y en libras. Es por lo tanto que pues, hay que tener mucho cuidado, pues, saber en qué cuerpo celeste estamos, pero para fines de este examen generalmente siempre vamos a estar en la Tierra. Por lo tanto, esto fue lo que son segunda y primera ley de Newton. Espero que no tengas ninguna duda, pero si la tienes, escríbeme en los comentarios, comparte, dale like a mi video y recuerda que el conocimiento no sirve si no se comparte. Nos vemos en el siguiente video.